Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres juveniles que la están rompiendo con la selección argentina sub-20 en el famoso torneo Alcudia, en el certamen disputado en territorio español que normalmente temporada tras temporada disputa el seleccionado juvenil sub-20 y que en esta ocasión no fue la excepción. Hace un par de días derrotó 3-0 a la selección brasileña en un encuentro muy contundente de los dirigidos por el entrenador Diego Placente, y vale la pena recalcar quiénes son los nombres que de cara al futuro pueden empezar a ser considerados de manera muchísimo más constante para el combinado nacional albiceleste, que se está preparando además para lo que será el mundial de la categoría. Recordemos que entre septiembre y octubre de este 2025 se llevará a cabo el torneo en tierras chilenas y hay que tener a los mejores futbolistas que se pueda a disposición. Así que en este video estaremos haciendo referencia puntualmente a tres jugadores que en este torneo Alcudia han tenido un rendimiento más que sobresaliente y que pueden ser considerados para muchos el gran futuro de la selección argentina mayor. Veremos si en el corto plazo, después del mundial que se llevará a cabo a mediados del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, puedan empezar a considerarse a estas joyas como los nuevos futbolistas de la selección argentina. Empecemos. Vamos a comenzar con el primero, que es el capitán del equipo. Estamos hablando de Matías Satás, un juvenil que se desempeña en Boca Juniors, conjunto obviamente argentino. Tiene tan solo 17 años, es defensor central zurdo. No abundan muchos zagueros de esas características, no solamente en las juveniles argentinas, sino también en la mayor. El caso obviamente de Lisandro Martínez, pero después si nos guiamos por quienes hoy por hoy están peleando por un puesto para ir al próximo Mundial del 2026, Cuti Romero es diestro, Otamendi es diestro, Valerdi es diestro. Hay muchos jugadores que tienen la pierna hábil la derecha y no la zurda, por eso de cara al futuro que aparezca un jugador con estas características ya es bastante importante. Hizo ya pretemporada con las divisiones juveniles de Boca y desde hace bastante tiempo que forma parte de las distintas categorías menores de la selección argentina. De hecho, en el 2024 fue capitán del albiceleste en el Sudamericano Sub-15, donde el conjunto en cuestión quedó tercero. Tiene buen pase, muy buena salida de balón, algo que es característico en cada uno de los defensores centrales que normalmente quiere Lionel Scaloni para la selección argentina mayor. Y teniendo en cuenta esto, Diego Placente, junto con el resto de los formadores y directores técnicos de las categorías juveniles del albiceleste, buscan perfeccionar eso en cada uno de sus futbolistas. En el caso particular de Matías Satás, ya viene desde hace tiempo teniendo un rendimiento más que óptimo en la selección argentina juvenil y por eso mismo seguramente no tardará mucho en algún momento en formar parte de la mayor. Hoy es indispensable en la última línea defensiva y, como he mencionado en otros videos, como es común que para los mundiales sub-20, sub-17 los equipos europeos no larguen a los jugadores, teniendo en cuenta que la FIFA, más allá de que la Copa del Mundo sub-20 es un torneo organizado por el ente que maneja el fútbol a nivel mundial, no obliga a los equipos a ceder a los jugadores a ese certamen en cuestión, por lo que normalmente Diego Placente, en este caso que es el DT de la sub-20, tiene que encargarse de llenar la delegación y convocatoria con futbolistas del ámbito doméstico. Por eso mismo, este joven futbolista de Boca Juniors es indispensable hoy por hoy en la zona defensiva. Además, al tener mucha técnica, esto lo lleva a ser el encargado de patear algunos penales, teniendo en cuenta que es un futbolista que a la hora de ejecutar remates desde los 12 pases generalmente tiene mucha precisión. Además, obviamente tiene buen porte, gana en las dos áreas. Esto es indispensable obviamente a la hora de hablar de los zagueros de cada una de las selecciones, porque por lo pronto, más allá de tener buen pase, de tener buena salida, de ser criterioso a la hora de jugar el balón con los pies, obviamente al ser zaguero tenés que ir bien de arriba, tener duelos aéreos ganados, y eso es algo en lo que normalmente se fijan también los distintos directores técnicos. Así que en el caso de Matías Satás, que además convirtió el primer gol en la goleada 3-0 contra Brasil, estamos hablando de un futbolista que de cara al futuro puede ser determinante
determinante a la hora de tener más opciones para reforzar la dupla central defensiva. Es cierto, y esto lo dejo en claro, no solamente en el caso de Satá, sino también de los jugadores que voy a estar hablando más adelante en este video, ninguno tiene posibilidades de ir al Mundial del 2026. De hecho, seguramente formen parte del Mundial Sub-20 en Chile entre septiembre y octubre de este 2025, pero por lo pronto de cara al futuro está bueno conocer a aquellos jugadores que en el corto plazo o en algunos casos quizás en el largo tiempo pueden formar parte de la selección argentina mayor. Y vamos ahora a referirnos al centro atacante de la selección argentina del torneo de Alcudia. Estamos hablando de Tomás de Martis de la Rosa, un jugador que se desempeña en Lanús, también equipo del fútbol argentino, y que ya de hecho tiene contrato de primera división con el conjunto de Sudamérica hasta el 31 de diciembre del 2027. Ha firmado vínculo con el objetivo de blindarlo, teniendo en cuenta que es un futbolista que en las distintas categorías menores del albiceleste siempre ha tenido un rendimiento superlativo. 5 goles en 8 partidos jugando para la sub-15 y 9 tantos en 11 encuentros jugando para la sub-17. Encargado de uno de los goles que le convirtió la albiceleste a Brasil en la goleada 3-0 en el torneo de Alcudia, y un jugador con un futuro verdaderamente próspero en la selección nacional. De hecho, ven en el corto plazo, más allá de que ya tenga firmado contrato de primera división con Lanús, que probablemente se vaya al fútbol europeo a una corta edad, teniendo en cuenta que ya está siendo seguido de cerca por distintos ojeadores y buscadores de elencos del viejo continente. Tiene muchísima concepción para definir a la hora de enfrentarse al arquero rival. Es un jugador que no tiene ningún problema en jugar de espaldas. Un futbolista que, más allá de ser centro atacante, normalmente baja unos metros para formar parte del circuito ofensivo y juntarse con el resto de sus compañeros. Esto básicamente no solo es clave en la propia selección argentina, sino que viene siendo clave en los mejores centrodelanteros del fútbol mundial. Ya no es común que la referencia de área de un equipo se quede estancado entre los dos centrales esperando un centro o algún balón que quede dentro del área para definir. Tiene que estar constantemente en movimiento, formar justamente, como dije recién, parte de las conexiones, de las paredes, de las distintas formas de ingresar con el balón al área rival para intentar generar situaciones de gol, y eso es algo que De Martis tiene ya inculcado desde hace bastante tiempo. En la selección argentina lo más probable es que sea la referencia de área en el torneo que se va a estar jugando en Chile dentro de un par de meses, y no deja de ser un futbolista que en el corto plazo seguramente empiece su nombre cada vez a sonar con más fuerza a la hora de jugar en el seleccionado mayor. Es cierto que hoy por hoy pelear un puesto en el equipo de Lionel Scaloni como centro delantero es prácticamente imposible, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como futbolistas que se mueven por ese sector de la cancha, y habiendo por detrás jugadores que tienen un renombre importante en Europa pero que no han podido prácticamente ganarse un lugar justamente por lo que son Martínez y Álvarez. La realidad es que en el corto plazo parecería estar un poco complicado, pero si sigue rindiendo, si sigue teniendo un rendimiento más que superlativo en las distintas selecciones argentinos juveniles, yo creo que a fin de cuentas más temprano que tarde va a tener su premio para jugar en la mayor. No es normal que un futbolista haya marcado 16 goles en 21 partidos para las selecciones argentinas juveniles. La realidad es que es un número bastante importante, y siempre hablando de convertir tantos también en partidos y campeonatos importantes. No es que convierte goles en aquellos amistosos que a veces se disputan en las distintas fechas FIFA, sino que marca tantos en sudamericanos, convierte goles como en este caso en el torneo de Alcudia frente a Brasil, y ojalá que en el mundial que se llevará a cabo en Chile también pueda aportar su respectiva cuota goleadora para que el albiceleste siga siendo la mayor ganadora en la historia de Copas Mundiales Sub-20. Recordemos que Argentina tiene 6, es la selección que más veces ha ganado esa clase de certámenes, le saca 1 de ventaja a Brasil, que tiene 5. Así que esperemos que De Martis tenga un gran torneo, será el centro atacante en ese certamen en cuestión. Y el último jugador del que voy a hablar en este video es el otro futbolista que marcó en la goleada frente a Brasil. Estamos hablando de Tomás Parmo, un volante ofensivo, un enganche que en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y a la hora del remate de media distancia es de lo mejor que hoy por hoy tienen las categorías juveniles del albiceleste.
un futbolista que juega en Independiente, en las divisiones juveniles del equipo más ganador de toda la historia de la Conmebol Libertadores, y que en el torneo de Alcudia también ha tenido un rendimiento más que próspero. También, al igual que De Martis, tiene contrato profesional, más allá de tener tan solo 17 años. Nació el 8 de enero del 2008, es categoría 2008, un jugador verdaderamente muy pero muy joven, y tiene vínculo con el elenco sudamericano hasta el 31 de diciembre del 2026, sabiendo que ya hay muchos ojeadores y buscadores de los distintos conjuntos del fútbol europeo que han puesto sus ojos a la vista del futbolista, que seguramente en el corto plazo también tenga destino de viejo continente. Pero por lo pronto hoy la albiceleste lo disfruta en la selección argentina sub-20 en el torneo de Alcudia, y es un jugador clave para Placense. Muchas veces le han preguntado al actual entrenador de la categoría juvenil argentina qué es lo que piensa de este chico en cuestión, y siempre ha tenido palabras más que positivas, teniendo en cuenta que es el arma más letal que tiene en la mitad de la cancha para generar peligro de cara al área rival. Además, su muy buen estado físico, además de ser joven, le permite mantenerse intenso durante los 90 minutos. Esto también es determinante, porque normalmente en la posición en la cual se desempeña este chico es muy complicado que el juvenil tenga potestad para recuperar la pelota, que ejerza presión durante todo el tiempo. Normalmente los volantes ofensivos, los llamados enganche número 10, suelen ser un poco más lentos, suelen ser futbolistas que se frenan, que descansan durante tiempo del partido, también suelen ser laguneros. Eso no es lo que sucede en el caso de Tomás Parno. Es un jugador que está en constante movimiento, ya sea que el equipo tenga o no la pelota. Está teniendo un torneo de Alcudia verdaderamente sensacional, y se espera que sea el número 10 o uno de los futbolistas más importantes de la selección argentina en el próximo Mundial Sub-20 a disputarse en Chile. Además, en Independiente, su actual equipo, lo consideran la gran joya del club en cuestión, y seguramente sea un futbolista que en el corto plazo, en alguno de los siguientes periodos de transferencia, si es que llega a ser transferido justamente, y valga la redundancia, al fútbol europeo, sea vendido por una cifra millonaria, tal como ha sucedido con muchos de los juveniles que se han ido del fútbol argentino hacia el fútbol de Europa en el último tiempo. El caso más llamativo en el último mercado es el de Franco Mastantuono, que con tan solo 17 años fue vendido al Real Madrid en 45 millones de euros. En el caso de Tomás Parmo, es un futbolista además con muchísimo toque corto, es un jugador que sabe perfectamente el momento en el cual tiene que pasar la pelota e ir a buscar, el momento en el cual tiene que a veces hacer una pausa y esperar que el equipo se vuelva a acomodar dentro del terreno del juego. Es, con 17 años, un futbolista muy inteligente, que normalmente no se ven con esa edad jugadores con tanta inteligencia, teniendo en cuenta que los chicos suelen jugar a veces muy apurados y apresurados. Por eso mismo estamos hablando de un jugador a tener en cuenta para el corto plazo, verdaderamente muy pero muy importante. Esperemos, al igual que mencioné en los dos anteriores casos, que en el Mundial Sub-20 pueda desarrollar su actividad de la mejor forma posible. Está claro que año tras año surgen distintos juveniles en la selección argentina que van a tener un futuro más que próspero, no solamente en los distintos clubes del fútbol europeo, sino también en la selección argentina mayor. Es también cierto que en el corto plazo es cada vez más complicado ver a un jugador de 17, 18 años ponerse la casaca del albiceleste, porque hoy por hoy los nombres más importantes ya están teniendo un rendimiento más que destacado en Europa, y no hay necesidad de apurar a los juveniles. Lo más próspero es que las distintas joyas de las distintas categorías de la selección argentina puedan cada uno hacer su respectivo camino sin necesidad de apurar absolutamente a nadie. Estos tres chicos que mencioné en este video son claramente los futbolistas más destacados que ha tenido el albiceleste en el torneo de Alcudia, pero aún así hay muchísimos otros nombres que seguramente se van a estar destacando en el corto plazo. Con el Mundial que se va a estar disputando en tierras chilenas entre septiembre y octubre en este 2025, seguramente vayan apareciendo cada vez más nombres destacados. Por lo pronto, hoy por hoy sabe perfectamente tanto Placense en la sub-20 como Scaloni en la selección argentina mayor, que tienen muchísimos jugadores y de mucha jerarquía.